como hablamos en la calle, como hablamos en el bar, como hablamos en el trabajo. Y hablando así, como en el rol que nos toca como periodistas, tenemos en línea, conectado con Política, Producción y Trabajo aquí en AM 1420 Radio Dime, a Juan Scioli, que no es SC como Daniel Scioli, no es hermano de Daniel Scioli ni es pariente, es Juan Scioli, es un empresario, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios, de Entidades Empresarias Nacionales, y es uno de los hombres que estuvo ayer en el Banco Central recibiendo información sobre cuál es la obligación que tiene el sistema financiero argentino respecto de las pequeñas y medianas empresas, respecto del financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Juan Scioli, muy buenas tardes. Ricardo Sarmiento lo saluda desde AM 1420 Radio Dime. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto hablar con ustedes. Le decíamos en la presentación a nuestros oyentes que usted estuvo ayer en la reunión con el Banco Central donde se anunció un nuevo cupo de los depósitos del sistema financiero que debe destinarse a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál fue la conclusión suya, la percepción suya? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Es una buena medida? ¿Es una medida oportuna? ¿Es una medida que llega tarde? ¿O es una medida necesaria? Bueno, en principio es una medida necesaria y fundamental, ¿no es cierto? Evidentemente el elevar la disponibilidad para el crédito de inversión productiva, que en el 2014 era el 5,5% del total de los depósitos del sistema financiero, llevarlo a principios del 2015 al 6,5 y ahora al 7,5, y una baja de la tasa de interés del 19,5 del 2014 al 18 en el 2015, bueno, sin ningún lugar a dudas, es un avance importante. Inclusive dentro de los créditos de inversión productiva está contemplado los créditos para capital de trabajo y la venta de cheques. Y una pregunta necesaria, en el 2014, ¿se cumplió con este cupo de recursos para las pymes desde el sistema financiero? Bueno, en realidad, digamos, en primer lugar, buena medida. Nosotros apoyamos medidas de este tipo. En segundo lugar, es importante que un presidente del Banco Central, en este caso el licenciado Alejandro Banoli, nos convoque a las pymes para compartir, para discutir sobre las distintas problemáticas que tenemos las pymes en el tema de financiamiento. Esto nos parece un avance, cosa que evidentemente no ocurría anteriormente. Simplemente los presidentes del Banco Central, si se reunían con los grandes empresarios y no con las pymes. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad nosotros lo que le estamos pidiendo al presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, es la necesidad de segmentar, de segmentar el crédito. ¿Por qué? Porque los bancos siempre optan por lo más fácil, y en realidad como pymes están considerados los que venden hasta creo que 185 millones de pesos por año, evidentemente entran hasta las medianas empresas y hasta las medianas grandes. En este sentido, lo que hacen los bancos es cumplir con la colocación de estos préstamos, pero van sobre todo a las empresas más grandes, donde ya tienen carpetas de crédito, donde ya le han otorgado otros créditos, entre otros los créditos del Bicentenario, y no le prestan a las micro y a las pequeñas. Entonces la propuesta concreta que nosotros le elevamos al Banco Central es que segmente en micro, en pequeñas y en medianas, y a su vez que también segmente los montos a prestar a cada uno de esos segmentos, de manera tal que le llegue
también a las micro y a las pequeñas empresas, un crédito muy beneficioso para la evolución y el desarrollo de sus negocios, ¿no? Juan Scioli, la Unión Industrial está diciendo hoy que la actividad del sector manufacturero argentino cayó 3,8% en mayo. ¿En las pequeñas y medianas empresas de la Argentina también se refleja una caída de actividad o tenemos otro ritmo de actividad distinto al de las grandes empresas que de algún modo monitorea la UIA? No cabe duda de que cuando se produce una caída en la actividad, todas las cadenas de valor sienten el cimbronazo, sin ningún lugar a duda. Es más, en realidad, si uno se detiene a pensar en la crisis internacional por la que está atravesando fundamentalmente Europa, conocemos lo de Grecia, España, etcétera, etcétera, evidentemente el excedente de sus bienes o la superproducción de bienes que tienen estos países tratan de colocarla en el resto de los países, y esto también impacta fuertemente en la Argentina y en otros países de la región. La crisis de nuestro principal socio en la región, que es Brasil, evidentemente y sin ningún lugar a dudas se hace sentir fuerte en nuestro país. De todos modos, la caída significativa de la actividad, sobre todo la actividad industrial, data del 2014. El año pasado fue un año, la verdad que muy complicado en ese sentido. Esa caída tiene un pequeño repunte durante el 2015. Entonces, la verdad que no sé cómo lo mide la Unión Industrial. La Unión Industrial, pero sí, sin ningún lugar a duda hubo un retraso en la producción, una caída en la producción como consecuencia de todos estos factores. No olvidemos que la nave insignia de la industria, por todos conocida, es la industria automotriz. La industria automotriz, como consecuencia de la no exportación de vehículos a Brasil, ha sufrido un retraso significativo, lo que provocó caída de horas extras, etcétera, etcétera. Ese menor poder adquisitivo impacta en el mercado. Y usted que está en el Gran Buenos Aires, como empresario industrial del Gran Buenos Aires, ¿cómo está la actividad de las pequeñas y medianas industrias allí? Porque sin duda tienen otro timing, otro ritmo que las grandes industrias. Tenemos otro ritmo, pero dependemos fuertemente, porque somos mercado internista dependiente, dependemos fuertemente de los avatares que sufre el salario, que sufren los ingresos de los trabajadores. Y en ese sentido, cuando se retrae la actividad, cae el salario y por lo tanto eso se refleja en el mercado. Sin ningún lugar a duda, el plan Ahora 12 dinamizó esa fuerte caída que se había producido y dinamizó una serie de actividades que permitieron digamos que no haya una caída importante. Yo diría que hoy estamos como en una meseta. Hemos tenido una recuperación y estamos como en una meseta, que estimo que con las paritarias que se están cerrando, todavía no se terminaron de cerrar todas, y ese ingreso en el bolsillo de los trabajadores, me parece que la actividad se va a dinamizar nuevamente, ¿no? Juan Scioli, vicepresidente de la Confederación de Entidades Empresarias Nacionales, muchísimas gracias por este diálogo con Política, Producción y Trabajo aquí en AM 1420, Radio Dime. No, gracias a usted, Ricardo Sarmiento, y a su disposición como siempre. Mucho gusto, muchas gracias. 18 horas 22 minutos en el país.